recordarles a nuestros acompañantes que vamos a certificar, o vamos por parte de la Asociación Internacional para la Identificación de Edición Colombia, vamos a dar un certificado a las personas que ingresen a todas las conferencias. ¿Cuánto es el costo de la certificación? No tiene costo. Lo único que solicitamos es que contesten las preguntas que vamos a hacer siempre al final de cada una de nuestras conferencias y que hagan parte como miembros de la asociación. Si quieren mayor información para poderse hacer miembros, los invitamos a que ingresen a la página de la IAI. Álvaro, el auditorio es tuyo y muchísimas gracias por estar con nosotros. César, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues aquí nuevamente compartiendo auditorio con todos ustedes. Algunos pues ahí veo los nombres conocidos, siempre han estado pues ahí con nosotros, acompañando nosotros pues de alguna manera iniciando en estas actividades que tenemos de la IAI, como lo decía César, pues hacemos parte de la Asociación IAI División Colombia. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy, como dice el título, estructura del video, una mirada forense. Tener en cuenta que en estos o últimamente se ha tenido muy presente el video en la mayoría de los casos forenses. Ha sido una herramienta de alguna manera útil en algunas investigaciones y en otras pues ha servido para refutar también el trabajo que se ha hecho. Pero el día de hoy queremos de pronto ir un poquito más allá de lo que es, de lo que nosotros vemos en los videos o en las imágenes, ir un poco a esa tras bambalinas de lo que es todos estos archivos multimedia, que de una u otra manera el video o la fotografía eso es lo que son, un conjunto de bytes, de ceros y unos, por todos estos sistemas computacionales. En este momento nosotros podemos hacer una visualización de una imagen. Álvaro, regálame un minuto. Tenemos un chat donde nos dicen que no escuchan. Eh, ¿Usted me está escuchando? yo sí. Luis Fernando Almario nos dice que no está escuchando. Ana María, Claudia, por favor en el chat nos pueden decir si nos están escuchando bien, si están escuchando bien a Álvaro. Sí, señor. Gracias. ¿O se escucha muy bajito? Señor. No, no, nos están diciendo que si se escucha también nos dice David Castellanos. Ok, gracias. Listo, Germán Prometo también, listo. verificar la Listo. conexión. Sí, sí, por favor. Bueno, gracias Álvaro, qué pena la interrupción. No, tranquilo. Bien, entonces, y de alguna manera quien tenga preguntas, las vamos haciendo sobre la marcha para que no queden en el tintero y de pronto no se les olvide al final. Cualquier inquietud, no hay ningún inconveniente de interrumpir. Para eso, pues, es la charla, como se dice, es una charla amena donde vamos a compartir algunos conocimientos. Bien, entonces, entrando ya en materia, como nos dice aquí la frase que traemos, cualquier hombre puede equivocarse, igual como yo. Cuando Álvaro, no yo estás presentando, no estás presentando. Ok, ok, gracias. Ya inmediatamente. Ahora sí ya está la presentación. Listo, César, gracias. Bien, acá entonces, como dice en la primera ayuda, cualquier hombre puede equivocarse igual que yo. Cuando yo creo lo que él dice, no lo creo por lo que dice, sino por lo que prueba. Y eso es una frase pues muy ajustada a lo que es el trabajo forense. Sabemos que todo en investigación pues tiene que ser demostrable, se tiene que sustentar y se tiene que corroborar, ¿cierto? Entonces, de alguna manera pues esto es lo que queremos y más en esto del análisis de video o de fotografía. Quiero compartir con ustedes unos audios, una introducción para que de ahí hagamos la retroalimentación de todo lo que va a ser esta charla, porque de alguna manera esa es la base con la cual nosotros vamos a ser medidos o nuestro trabajo pericial va a ser medido
en el evento de que nosotros lleguemos a audiencia. ¿Listo? Entonces, por favor, César, me dice si se escucha el audio. La idoneidad de la experticia tiene que basarse en cuál es el objeto de estudio, cuál es el método utilizado, si ese método es científico o no, cuáles son las conclusiones, cómo se llegó a esas conclusiones, cuál es el tipo de bibliografía que verificó, si cita esa bibliografía allí, si garantizó la cadena de custodia, si el elemento le llegó embalado, rotulado, si él después de la experticia también embaló y rotuló. Todo eso debe ir de la mano en un solo propósito y además la pregunta más interesante es qué piensan los científicos en el mundo y en su propio país sobre el método, la técnica y las conclusiones que él utilizó, porque eso es lo importante en una experticia y de esa manera entonces podemos saber si el perito es idóneo como perito y si la experticia es idónea para llevar un conocimiento que permita servir de base para llegar a la verdad, que es lo que se busca en un juicio. Hay que resaltar en el perito, hay que buscar, resaltar o atacar si no la tiene, el tema de su educación, su experiencia, esas cualidades que debe tener un perito, las certificaciones, las asociaciones a las cuales pertenece. Aquí en Colombia llegaban los peritos al juicio. No, es que yo estudié en la Sorbona de París y yo me gradué en la ciudad de Nueva York y no llevaba ni una hoja que certificara eso, ni un documento que certificara eso. Y a partir de los últimos años, cuando hemos atacado ese punto, cuando le hemos preguntado, ¿usted no puede, digamos, demostrar en este momento que usted estudió en París? Porque ese es el único momento para que él brille, no puede brillar en otro. No es que yo voy a la casa, traigo mi certificado y les demuestro. No, ahora, aquí, en esta audiencia. Si no puede, entonces, en algún momento determinado, si no puede resolver esa pregunta, entonces, ¿cuándo? Y ahora los peritos llegan a la audiencia con una carpeta gigante de documentos porque no saben qué le van a preguntar y eso es muy importante porque es que no se puede hablar por hablar. El perito debe recordar que es el maestro. Y le he preguntado al perito, cuando se presenta, esta prueba que usted va a presentarnos, ¿es una prueba científica o es un concepto personal? Y sin lugar a dudas, todos al unísono contestan, es una prueba científica. La segunda pregunta que le he dicho es, dígame cuál es el margen de error de su prueba científica. Entonces los peritos empiezan a decir, y la gran mayoría pues no tienen claridad porque nunca han estudiado esas variables, no las conoce. El perito siempre nos habla de cómo hizo la prueba, de qué herramientas usó para el ejercicio de la prueba, de cuál fue el resultado, pero si nosotros miramos, nos daremos cuenta que en forma sistemática el perito nunca nos habla de cuál es la acreditación científica, cuál fue la publicación, qué hizo, quién acredita ese estudio, si en realidad es ciencia lo que estamos diciendo. Fíjense ustedes que la gran mayoría de los peritos judiciales no llevan su documentos de acreditación. Yo hice el ejercicio últimamente y lo he hecho en varios estados judiciales con un sinnúmero de jueces. Y le he dicho, doctor, señor perito, ¿me permite sus títulos? Ah, no, yo no los traje. La gran mayoría de los jueces, y en muchos casos han parado juicio y digo, tráigalos. Acredite a usted aquí que usted es lo que realmente está diciendo que es. Bien, quería traer a colación estas palabras de dos abogados, pues que son muy prestigiosos acá en Colombia. Uno de ellos, el primero que habló, es el doctor Rafael Vergara, ha llevado casos importantes, es ponente nacional e internacional y ya vieron pues la postura con relación a los peritos.
y el otro es el doctor Rodrigo Martínez, también un abogado el cual hace parte del Colegio de Abogados. Y hay una postura casi unánime con relación a lo que tienen quienes interrogan a los peritos, y ya lo escucharon ustedes. Por un lado es la idoneidad del perito. Entonces, ¿cómo se acredita esa idoneidad? Con los estudios, ¿cierto? Y más que eso, pues tener a la mano todos los certificados, lo escuchábamos allí. Entonces, aquellos que de alguna manera están tomando pues esta ruta de la pericia, tienen que empezar a hacer su backup de sus certificados, tienen que empezar con hacer una bibliografía. La acreditación, como ustedes lo escucharon, tiene que ver también con si pertenece o no a las diferentes asociaciones, sean nacionales o internacionales, porque de alguna manera ellas nos dan un respaldo técnico-científico para nuestra pericia. Bien, entonces debemos tener todo eso presente y lo escuchábamos allí. Recuerden, si tienen alguna pregunta, por favor, alzan la mano y ahí le darán la palabra. Entonces todo esto tiene que ir de la mano con ese conocimiento técnico que vamos a imprimir a nuestros dictámenes, y más en esta parte que vamos a hablar de video. No es solo rescatar unos fotogramas de un video, o ver una fotografía y hacerle un retoque en ocasiones con Photoshop o en ocasiones con algún programa gratuito, sino que hay que ir más allá. Ya esto está quedando un poco relegado, porque pues eso no era un análisis técnico, era simplemente hacer una captura de algunas imágenes y mostrarlas en otro documento. Bien, entonces con esta introducción pues vamos a seguir la presentación. Algo que ustedes deben tener muy claro es cuáles son sus fuentes de referencia. Bien, siempre que nosotros tengamos una opinión o un dictamen pericial, debemos citar o debemos pararnos en los hombros de aquellas personas que de una u otra manera han hecho un trabajo arduo y ya han recorrido un gran camino, y que eso nos sirve a nosotros o allana ese camino que nosotros llevamos. En este caso, pues yo les traigo aquí a colación tres de esos autores con los cuales yo soporto algunos de los dictámenes. El señor Ani Farid, que se podría decir que es el padre del análisis de la imagen digital, ha creado diferentes estructuras y técnicas para poder analizar las imágenes, como les decía, desde esa parte invisible, lo que nosotros en ocasiones dejamos pasar, pero que es muy importante, ¿sí? Desde allá esos algoritmos en los cuales pues se ha hecho un trabajo interesante. Este señor pues es de Estados Unidos, es catedrático. Alejandro Maestre, que es también otra persona muy idónea en todo este trabajo y es perito forense allá en España. Y el señor Fernando Ferro, que es de Argentina, también lleva mucho tiempo en lo que su fuerte es la fotogrametría. Entonces, estos serían algunos de los pilares que ustedes podrían empezar a recabar y empezar a buscar como referencia para poder soportar, como ustedes lo escuchaban con los señores abogados que hablaron ahora, poder soportar técnico científicamente ese trabajo que ustedes están realizando. Por otro lado, está la certificación internacional. La certificación pues es muy importante, no solo en el análisis de video. Lo han visto que en muchos ámbitos profesionales se solicita a aquellas personas que van a realizar un trabajo que demuestren su idoneidad por medio de esas certificaciones, sean nacionales o internacionales, de entidades conocidas, ¿sí? Y que de alguna manera pues tengan esa potestad de poder suministrar esos certificados. Aquí pues vamos a hablar de lo que es el certificado internacional de parte de la Asociación Internacional de Identificación, Casa Matriz de Estados Unidos, la cual tiene la capacidad de entregar
varias certificaciones, ¿sí? A los diferentes peritos. Aquí en este caso, pues estamos hablando de lo que es la certificación en análisis de video. Ahí trae una relación de la bibliografía que se debe estudiar para presentar el examen. Bien, entonces, qué bueno sería que aquellas personas que van a estar en este ámbito del análisis forense, pues recurran a estas certificaciones. Bien, entonces ya retomando esas palabras que escuchábamos ahora, la prueba científica, sí, no vamos a entrar pues a profundizar mucho, pero sí es importante tocar algunos aspectos. Siempre nosotros debemos tener en cuenta todos esos casos internacionales que de alguna manera nos sirven para sustentar el trabajo. Entonces aquí está en el caso Dauber, que eso fue en Estados Unidos, una prueba pericial científica y se tuvo la oportunidad en este caso de refutar el dictamen pericial. Entonces, aquí se hablaba o lo pudieron hacer es teniendo en cuenta todos esos pasos del análisis científico que se debe llevar y más nosotros si vamos a tener, por ejemplo, un análisis de video. Entonces aquí decía, el rango de error conocido o posible, si se trata de una técnica científica. Estas fueron las preguntas que se hicieron. ¿Cuál fue su margen de error? La prueba es técnico-científica, cómo está avalada, quién la avala, quién la ha usado, ¿cierto? Si hay existencia de estándares de calidad y su cumplimiento durante su práctica. Entonces, observen que no es solo tomar un video, hacer unas mejoras o hacer una captura de fotogramas, sino que nosotros debemos sustentar por qué estamos haciendo eso, quiénes lo han hecho, por qué se hace de esa forma. Bien, aquí por ejemplo en España también de alguna manera tenían la misma tesis que para que un dictamen científico sea avalado, entonces debe estar, la técnica científica debe estar demostrada, que esté sujeta, este análisis, es sujeto perdón, tenga una revisión por iguales y que haya publicación de esa técnica. La revisión no quiere decir que nuestro dictamen tenga que pasar por otras manos. Es decir, la revisión por iguales es que tengamos nosotros la certeza de que esa técnica que estamos utilizando la hayan utilizado anteriormente, no una persona, sino que sean más de dos o dos, ¿cierto? Lo mismo nos habla aquí de estándares de control y que esto pueda ser o pueda ser sujeto a una comparación forense. Bien, todos estos elementos, si nosotros lo tenemos en cuenta, todo eso va a reducir el margen de error o de incertidumbre. Eso es recuerden que nosotros estamos trabajando para llegar a que no haya una duda razonable en ese trabajo que estamos realizando. Bien, se dice pues por parte de los expertos que el margen de error permite diferenciar de un dictamen científico a una opinión personal. Debemos tener muy en cuenta eso. Si lo que nosotros estamos mostrando es una opinión personal a la cual llegamos por algunas pruebas que hicimos o si en realidad todo esto está sustentado de alguna manera científicamente. Entonces, esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos. Pues todo esto traído ya a nuestra legislación en el artículo 422, admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba Nobel, nos dice que en esta parte que la teoría o técnica haya sido o pueda llegar a ser verificada. Recuerden, todo lo que nosotros hacemos siempre va a estar a disposición para que una tercera persona, con los pasos que nosotros dejemos descritos, con la bibliografía que nosotros dejemos descrita, haga el mismo proceso y llegue al mismo resultado, ¿cierto? Que haya sido publicado, todo esto publicado quiere decir que tengamos un sustento bibliográfico de esa técnica que nosotros hayamos realizado, que la comunidad científica se haya pronunciado con relación a esto. Bien, entonces todo esto
hace que se generen unos interrogantes y traigo a colación, lo ven ahí en los créditos. Esto es una ponencia que hace el doctor Rodrigo Martínez, ¿sí? Me tomé el atrevimiento de sacar pues esta imagen, en la cual dice cuáles son los controles a su procedimiento científico. Eso lo deben tener ustedes en cuenta. ¿Qué controles hicieron para poder llegar a ese resultado? ¿Qué estándares o procedimientos siguen? Si están certificados estos por alguna organización internacional. Entonces, siempre recuerden, para bibliografía, no vayan, y me perdonan de pronto el término o la referencia que voy a utilizar, pero no utilicemos referencias, por ejemplo, como el Rincón del Vago, Wikipedia, algunas como esta. Siempre tenemos que buscar en revistas indexadas, en revistas científicas, ir directamente a las páginas de las asociaciones internacionales y nacionales para que nos den referencia de estos o a las páginas de los autores, ejemplo los que les mostré ahora, y allí vamos a encontrar los diferentes sustentos para nuestro trabajo. De igual manera, les recomiendo vayan haciendo su bibliografía con relación a la adquisición de libros, ¿sí? Libros técnicos de la materia que estén manejando, y todo esto nos va a servir para poder llegar a nuestros dictámenes, poder referenciar toda esta bibliografía. Algunos dictámenes o la mayoría de los dictámenes que se presentan al día de hoy no tienen bibliografía, o sea, en ninguna parte queda sustentado de dónde se sacó esa teoría, por qué hizo esa técnica así, quién la aplicó. Entonces hay que ir cambiando como esa concepción. Esto es casi un trabajo de tesis, entonces debemos tener esos ítems presentes. Bien, hay una sentencia, ¿cierto? Por parte de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, que habla también de la prueba científica, y ella nos dice, y vamos casi a lo mismo que hemos hablado, conocimientos, que la prueba científica debe estar soportada en conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. El interrogatorio a perito debe orientarse a que éste explique suficientemente la base técnico-científica. Bien, no sé, se fundamenta en una ley científica en sentido estricto, en datos estadísticos, en conocimientos técnicos. Observen que todo esto y ya está por medio de una sentencia, ¿sí? De acuerdo con lo anterior, el perito debe explicar la relación que existe entre la base técnico-científica y la base fáctica. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el perito incorpora toda esa teoría o esa bibliografía que tiene al caso en concreto que él está realizando. Ejemplo, si nosotros estamos haciendo el análisis de un video para verificar su procedencia. Entonces, ejemplo, ¿por qué yo hago el estudio de los metadatos? O sea, ¿a qué voy a llegar con eso? ¿Qué, esa técnica, por qué, digamos, autor está o la ha utilizado? ¿Quiénes han hablado de ella? ¿Qué asociación ha soportado pues esa técnica y ha dicho que de alguna manera sirve para identificar? Entonces, todo esto lo debemos tener nosotros presente. Bien. La misma sentencia entonces nos dice que a los efectos de la cualificación podrá utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presente como perito. Bien, entonces acá nos habla de la presentación de los informes. No quiero pues leer todo esto porque eso lo está pues en el internet, lo pueden sacar si quieren ahondar en esto. Pero a lo que voy es que observen que todo esto nos habla de una sustentación técnico-científica. Bien. Acá traigo pues de un ejemplo, y también pues no es el mismo, pero es un ejemplo que tocó el doctor Rodrigo Martínez en su ponencia, y es muy explícito en cómo se han sustentado algunos procesos o dictámenes periciales que no tienen esa base técnico-científica. Acá era el caso, algunos de ustedes de pronto lo recuerdan, los que no, entonces búsquenlo por ahí para que puedan referenciar. Entonces acá era un caso del doctor Sigifredo López, en el cual a él lo acusaban de estar dando doctrina a grupos al margen de la ley, y lo acusaban porque aparecía una persona con un perfil, o sea, con un perfil morfológico eh, particular, y vieron o tuvieron a bien hacer una comparación con una imagen que aparecía de este señor,
Y pues llegaron a la conclusión, pone estas dos imágenes, ¿cierto? Y nos dice que hay una concordancia simétrica con los rasgos de la región buconasal y una correspondencia en datos perceptuales y lingüísticos. También hicieron un análisis de audio. Entre el video considerado prueba reina por la Fiscalía, otras grabaciones y fotos del diputado, no obstante, aclara que las pruebas no son concluyentes, faltan los resultados de los análisis grafológicos. Entonces, eh, faltó un poco más de sustento técnico-científico. Es posible que sea la misma persona, es posible que no, pero recuerden entonces, todo lo tenemos que demostrar. Bien, no podemos dejar esos dictámenes inconclusos, sino que la misma bibliografía o sustentos científicos nos den ese margen de error al cual, recuerdan ahora, por el cual están todos los interrogadores, pues preguntando, ¿no? Aquí pues ya entrando en lo que es el video como tal, debemos nosotros tener en cuenta qué es autenticidad, qué es originalidad y qué es integridad. Todos estos conceptos deben estar muy claros cuando nosotros hacemos un dictamen, porque aunque suenan muy parecidos, se tienen una concepción que ayuda a todo este andamiaje para poder sustentar el dictamen que nosotros estamos haciendo. Bien, entonces, todos estos tres elementos nosotros debemos demostrarlos, ¿sí? Demostrarlos. Entonces, la originalidad, a veces decimos, no, que es que este es el original, que este es la copia, que este es un duplicado, que este es un duplicado original. Entonces, todos esos conceptos hay que de alguna manera tenerlos muy claros, ¿bien? Tenerlos muy claros para cuando nos pregunten, porque en ocasiones en los juicios he tenido la oportunidad de asistir a varias audiencias en las cuales nos preguntan, a preguntas que salen, por ejemplo, su análisis o su dictamen es concluyente o simplemente de interpretación o qué porcentaje de error tiene. Entonces, todo esto tenemos que nosotros poder dar respuesta a cada uno de estos interrogantes. Bien, pues acá para de pronto leer uno de los conceptos, el original entonces dice que es una réplica precisa y completa de la imagen principal independientemente del medio. Para películas y videos analógicos, la imagen principal es la imagen original, entonces ahí están también tenemos acá las fuentes, ¿sí? Que eso es importante, decir nosotros de dónde sacamos ese concepto para que si de alguna manera recuerden que nuestros dictámenes o hasta dónde pueden llegar nuestros dictámenes, en ocasiones nosotros no sabemos la magnitud de lo que nosotros estamos haciendo. Ejemplo, ese caso que veíamos anteriormente del doctor Sigifredo, eso fue a instancias internacionales. Ese dictamen fue analizado ya fuera del país y No, ya lo traía. a veces en el cual a veces tiene repercusiones para el mismo perito. Bien, entonces debemos tener muy presente esa situación. Cadena de custodia, pues de alguna manera es un concepto que va de la mano con la pericia porque habla a lo cual nosotros estamos peritando y lo que nosotros estamos peritando. Deben existir unos procedimientos operativos estándar en el cual yo pueda sustentar mi trabajo, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos algunas gráficas que no, por ejemplo, la de la izquierda, la azul, entonces nos dice cómo es mm, ese procedimiento que se hace cuando se capturan imágenes, ya sea por un DVR o un NVR, que son los circuitos cerrados de televisión, ¿sí? Donde se almacena o el elemento que de alguna manera almacena la información. Claro que ya tenemos cámaras IP que todo se trabaja por la nube. Ya en algunas ocasiones no encontramos estos aparatos. Desde aquí nosotros debemos tener en cuenta muchas cosas. ¿Qué tipo de cámara es?
Hay cámaras en la actualidad que son análogas, ¿sí? Y con esto no quiero decir que el resultado o lo que nosotros vayamos a recopilar sea una imagen impresa o un negativo de imágenes, sino que el modo en que la cámara trabaja es análogo, ¿sí? Es un flujo de información. Mientras que cuando es digital, entonces estamos hablando de ceros y unos desde la captura. Entonces aquí hay que tener en cuenta eso, que está llegando una imagen análoga al DVR que va a procesar en digital. Todos estos elementos se tienen que tener muy presentes en el momento en que vayamos a hacer la experticia, ¿sí? La forma en que la exportamos, entonces, es muy importante también cumplir. Hay estándares internacionales para el manejo de evidencia digital, eso lo debemos tener muy claros. A nivel país, a nivel Colombia, hay unos estándares por medio de la policía, por medio de la fiscalía, que dice cómo nosotros extraemos la información de estos elementos. Debemos contar con hardware, ¿sí? En ocasiones con hardware especial para poder retirar esta información. Bien, hay algunos bloqueadores de escritura que no permiten que entre ninguna información, solamente lo que estamos extrayendo. La decodificación. Esto es muy importante en el análisis de video porque sabemos que hay infinidad de contenedores y de códecs para el procesamiento de las imágenes o de los videos. Entonces, aquí, por ejemplo, los DVR, la mayoría de ellos tienen unos software propietarios que para usted poder ver la información que extrajo, necesita también extraer o tener ese programa para poder decodificar la información. Bien, ya después que nosotros hacemos la decodificación, debemos tener muy presente unos conceptos que vamos a ver ahora, que ya es la estructura del video. Hacemos el análisis, ¿sí? Generamos nuestro reporte, hacemos nuestra presentación pues con toda la literatura que tengamos de base y ya pues si hay que ir a un juicio pues lo tendremos presente. Aquí hay otro esquema que nos proporciona algunos documentos del SUGI, que es el Grupo de Trabajo Científico de la Imagen Digital. Todo esto está soportado en todas esas mesas de trabajo. Bien, entonces se dice que se hace la captura, que hay una forma, hay un paso para demostrar. Entonces, cuando nosotros hacemos la captura de un video o una fotografía, sea que se extraiga de algún elemento o que la hagamos en primera instancia con un elemento de captura de imagen, hay unos pasos para demostrar la integridad. Entonces, en este caso, por ejemplo, podría ser el código hash. Después sigue ahí en la flecha amarilla, como ustedes ven, un transporte, hay que llevarla a una base de trabajo, ¿sí? Hacemos otra vez la verificación que sea el mismo elemento y ya pues vamos a hacerle, hay un transporte o hay un traslado para el uso o para la visualización que debemos hacer de este elemento. Bien, les hablaba ahora de lo que son los contenedores, que es un códec. En este momento el códec más utilizado es el H264, ¿sí? La mayoría de los videos que transitan en internet o que son capturados por los dispositivos móviles que nosotros tenemos, que es la mayoría de los casos que llegan estos videos, es el códec H264 que está en un contenedor MP4. El contenedor, pues de alguna manera lo asimilamos como una caja en la cual se introducen los diferentes códecs, ¿sí? Ya sean de audio, de video y demás. Hay alguna otra información como georreferenciación, metadatos, todo esto entonces va dentro de ese contenedor. Bien, entonces nos dice que un código de video, hablando solamente de los de video, es simplemente un algoritmo o sistema de codificación y decodificación, por eso se llama codec. Codificación de decodificación. Entonces, esto lo que nos permite es poder nosotros ver de una forma interpretativa, o sea, que nosotros podamos entender la información y no como lo interpreta, por poner un ejemplo, el computador, ¿cierto? Entonces aquí vemos algunos contenedores, nombres de contenedores,
¿sí? MP4, el MOV, el MKB, que es uno de los contenedores con los cuales se puede trabajar más el análisis. Y aquí vemos uno de los codecs, o sea, todos estos codecs se pueden introducir en estos contenedores, ¿cierto? Aquí nos dice entonces con cuáles trabaja, con cuáles no. Y aquí tenemos, por ejemplo, codecs MPG1, el H264, H263, el RAW. Entonces, eso debemos tenerlo nosotros muy presente en el momento en que estamos haciendo nuestro trabajo. Otros elementos a tener en cuenta cuando se hace análisis de video, porque es importante nosotros poder dar a entender cómo está estructurado ese video. Entonces está la tasa o velocidad de cuadros, ¿sí? Que es los frames por segundos. Algunos de ustedes lo han escuchado, 24, 29. Hay algunos celulares que graban a 19, pero lo mínimo para que se vea una imagen fluida es 24 frames por segundo. Hay dos estándares en lo que es el PAL y lo que es el NTSC, para que lo tengan en cuenta. Uno es americano, uno es europeo. Esto cuando se hace un análisis debe quedar en el informe. Bien, ahora hay que tener muy presente que cuando se pasan archivos multimedia por las redes sociales, llámese Facebook, WhatsApp y demás, se pierde mucha información de metadatos. Entonces aquí hay que tener muy presente eso. Y con el agravante de que ahora ya mm, estamos encontrando velocidades variables de estos frames, ¿cierto? De estos cuadros, que no todos los fotogramas tienen una velocidad constante en un video. Cuando se hace análisis de velocidades, eso debe estar muy claro, porque cuando se hace análisis de velocidades, se hace analizando cuál es la duración de cada uno de los fotogramas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que podamos tener muy presente. Relaciones de aspecto, entonces aquí nos habla de cómo vemos nosotros un video. Acorde que estaba hablando ahorita que hay cámaras análogas y hay cámaras digitales que captan información, entonces hay un formato 4:3. Esto quiere decir entonces que son 4 partes, ¿cierto? Por ejemplo, las pantallas que tenemos ahora de los computadores son 16:9, o sea, son más, sí, por decirlo así, más anchas que altas. Entonces se hace esa comparación. Todo esto pues nosotros debemos tenerlo presente para cuando hacemos el análisis y nuestro reproductor abre la imagen, nosotros debemos tratar de guardar esa relación con respecto a cómo nos dice los metadatos de que fue compuesto ese video. Esto de pronto sonará un poco enredado, pero pues a medida que vamos haciendo el ejercicio se va entendiendo un poco más. Hay otros conceptos a tener en cuenta como el espacio de color, muy importante en el momento en que nosotros estemos haciendo comparaciones colorimétricas. Ejemplo, cuando nosotros estemos trabajando sobre imágenes, por decir algo, que fueron tomadas por médicos legistas o en el hospital y que muestra diferentes lesiones en coloración en un cuerpo. Entonces hay que saber cuál es el espacio de color, si hay un patrón de colorimétrico para poder regular el análisis que vamos a hacer. Entonces todo esto debe quedar presente. Interlineado, entonces hay algunas imágenes, ¿cierto? Hay entrelazado de imágenes, hay algunos sistemas, unos circuitos cerrados de televisión que entrelazan imágenes para ahorrar espacio, entonces debemos tener esto en cuenta. Etiquetado de tiempo, entonces en esta etiqueta de tiempo nos permite determinar en qué punto exacto, ¿sí? Es que se está presentando cada paquete de información o cada fotograma. Y las dimensiones del píxel, importante que lo tengan en cuenta porque no todos los píxeles tienen el mismo tamaño y no todos los píxeles tienen la misma forma. En ocasiones tenemos la creencia de que todos los píxeles son cuadrados. Esto de pronto cambia en algunas situaciones.
Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el H264, que es mm, el códec que más se utiliza o que más transita en Internet o en todos los dispositivos móviles. Este H264 tiene una forma o una estructura la cual está compuesto por GOPS. Todo esto, toda esta información se puede extraer de cuando se hace el análisis de video, grupo de imágenes. Este grupo de imágenes tienen diferentes clases de fotogramas, no todos los fotogramas son iguales, ¿sí? Si ustedes observan ahí abajo en la presentación, nos dice que hay imágenes I, hay imágenes P y hay imágenes B, ¿sí? Entonces, estos son, por ejemplo, imágenes bi, eh, hay una anotación acá. Durante la anotación no puede controlar el contenido compartido hasta que tenga la anotación. No sé qué era esto. ¿Tiene algún inconveniente con la presentación, Álvaro? No, salió pues como una ventanita dando una advertencia, pero no sé qué es. Se sigue viendo bien La la presentación está presentación. bien, sí, señor. Gracias. Bien, entonces, tener en cuenta que hay diferentes tipos de fotogramas. Los fotogramas más importantes, no me puedo detener acá para poder compartir toda la información. Los fotogramas más importantes para el análisis de video son los fotogramas I. Sí, ahorita vamos a ver el por qué. Y tenemos otros fotogramas que son los P y los B, y todos estos tienen una función distinta o para poder conformar nuestro video. Bien, entonces lo importante es que ustedes sepan que para el análisis de video, las imágenes más importantes son, o los fotogramas más importantes son los I. Bien, aquí vemos, esta es un paquete de datos de lo que es el H264. Casi siempre empezamos con un fotograma I, vamos a tener unos fotogramas B, ¿sí? Bidireccionales, y unos fotogramas P de predicción. Todos estos se forman y, o sea, la característica del H264 es que permite ahorrar espacio, o sea, son archivos multimedia no muy pesados. Entonces, y esto lo logra al tener esta conformación de fotogramas I, que son los que van a tener mayor información. Los fotogramas B y P van a estar entrelazados directamente con estos I, porque ellos van a generar información, pero no es relevante. Ejemplo, si nosotros tenemos una cámara apuntando al patio de nuestra casa, mientras haya algún movimiento, se van a generar fotogramas sí. Mientras no haya ninguna acción, vamos a tener el resto de fotogramas. Por eso, de alguna manera, pues los más importantes son los fotogramas sí, donde vamos a tener mucha información. Bien. Bueno, con esto no sé si hay alguna pregunta para mostrarles un ejemplo de cómo podemos nosotros llegar a recopilar información de un video. Les voy a mostrar algunas formas, ¿sí? Y la idea es que vayan haciéndose interrogantes con relación a esto del análisis de video. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, cuando no hay preguntas, o todo quedó muy claro o todo quedó muy confuso, pero Buenas noches, mi intendente. buenas noches, amigo. Eh, ¿Cómo puedo identificar un fotograma y usted dice que por el movimiento, pero cuando se extrae el fotograma, ¿cómo puedo identificarlo? Excelente. Bien, entonces, aquí es donde entra toda esa técnica que nosotros debemos empezar a estructurar y debemos empezar a manejar y a practicar para que esto pues se haga cotidiano y lo podamos hacer de la mejor manera.
Esto, bueno, hay programas que lo hacen muy fácil, pero son programas de alto costo, ¿sí? Por ejemplo, Amplify lo puede hacer. Eh, Me escapa el nombre del que usa la fiscalía, en el cual nosotros podemos tener esa información y podemos extraer esos fotogramas. Yo aquí les voy a mostrar una técnica y ojalá en el futuro les recomiendo, por favor, sigan aquí al profesor Fernando Ferro. Él es un experto en esta situación. Si quieren saber más de análisis de imagen como tal y mejora, tenemos al señor de España, al profesor, me escapa el nombre ahora se los digo. Y con esto entonces vamos aquí a ver una técnica con un programa que es gratuito y no por ser gratuito y de código abierto no quiere decir que no tenga sustento en un juicio. Recuerden que todo lo que nosotros mostremos pues debe tener un sustento y estos eh, programas de código abierto pues tienen ya mucha demanda en lo que es lo jurídico, ¿sí? Ejemplo, para reconstrucción de hechos está el Blender, que tiene toda una comunidad técnico-científica detrás de él. Está el FFmpeg, que es el que les voy a mostrar, que también toda una comunidad de expertos que lo han desarrollado. Es tanto que los programas de pago en su estructura, o sea, en sus algoritmos, toman estos códigos abiertos porque son códigos fuente que no tienen ningún costo, los llevan a su software, los modifican ya para que se vea de alguna manera mucho mejor y los utilizan sin pagar ningún costo. Y el usuario de estos programas ya de pago patentados, pues sí pagamos alguna situación por esto. Bien, les voy a mostrar y yo creo que aquí se van a despejar algunas dudas. Entonces, por ejemplo, vamos a detener acá y les voy a mostrar la pantalla completa. Pantalla. Bien, por favor me indican si ven la pantalla. Sí, Sí, señor, sí se señor. está viendo la pantalla. Bien. Entonces, Sí, sí, se logra, observen señor. gracias. Observen, por ejemplo, acá que tengo, y me perdonan acá tanta cosa, pero acá, por ejemplo, tengo el H por D, que es un programa gratuito para poder analizar el código hexagesimal de las imágenes. Aquí obtenemos mucha información, ¿sí? Cada fotograma, cada pista de audio, video, cada pista que tenga un archivo multimedia, se genera por medio de código binario, ceros y unos. Listo, les voy a mostrar, por ejemplo, acá con este programa. Aquí tenía una, que no se vaya a cerrar, bueno, no sé cómo hacerlo. Acá, un video de prueba, lo voy a mostrar aquí en este programa y observen. Esto es como está estructurado ese video, ¿sí? Todos estos números hacen parte de esos pics de información o de paquetes que tiene ese video y todos estos números que vemos acá nos dan información, ¿sí? Ejemplo, el inicio de un archivo nos indica qué clase de archivo es. Por aquí nosotros vamos a encontrar, observen por ejemplo acá, nos dice que esto fue hecho con un Android y al ser hecho por un Android, entonces tenemos un código que identifica ese dispositivo. Por aquí de pronto nos va a identificar el código que se utilizó. No lo veo ahora, pues no quiero profundizar en eso, pero cada uno de estos elementos, es más, si nosotros sacamos un fotograma, también vamos a tener esta información. ¿Listo? Entonces, llegado el momento que nosotros ya tengamos fluidez en el manejo de esto, pues vamos a entregar una mayor información en nuestros dictámenes periciales. Pero analizar este lenguaje, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una gran ayuda. Bien. Quiero mostrarles entonces acá el FFmpeg, que es un programa de código abierto que se utiliza
para el análisis de videos. Su presentación es un poco espartana, pues de pronto algunos dirán que es difícil entenderla, pero nada, cuando ya ustedes tienen el manejo y tienen las estructuras ya listas, pues es fácil. Por ejemplo, lo primero que nosotros hacemos para analizar un video es sacar esa información. Casi lo primero que nosotros hacemos es sacar esa información textual, ¿sí? No vamos directamente a ver la imagen. Entonces, por ejemplo, acá voy a sacar la información con esta sentencia para sacar un Excel, ¿sí? De ese video que tengo acá. El video, quiero mostrarles por aquí, este es el video original que me entregó el celular. Si yo le hago el MD5, el hash, observen que aquí termina en 3D6. Aquí lo que hice fue cambiarle de nombre. Hago nuevamente el código hash y observen que no cambia el código hash por cambiarle el nombre. El código hash cambia cuando yo cambio esa estructura que vimos allá hexadecimal, que cambio de sitio o cambio un 0 por un 1, ahí sí me va a cambiar ese código hash o esos códigos de confirmación. Bien, entonces cuando yo entregué esta sentencia aquí a este programa, él me entrega los metadatos, de todo el video, no importa el tamaño, pues dependiendo del computador que tengamos, según el tamaño del video, nos va a dar un tiempo de respuesta. ¿Qué nos entrega él? Él nos entrega esto, un poco más confuso de lo que teníamos ahora, observen. Pero aquí nos habla de PKT, de PTS, todo esto simplemente son paquetes de información que ya les voy a mostrar de una forma más práctica. Ahora, ¿qué se hace con esto? Pues simplemente lo pasamos a Excel, que es lo que más entendemos. Esto nos entregó un formato XML, lo pasamos aquí a Excel. Por ejemplo, acá tenemos este. ¿Cómo hago esto? Bueno. Espero estén viendo. Entonces, esto es lo que tenemos en ese formato CSV. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ajustar los datos para que nosotros los podamos entender. Y acá observen la información. Bien. Entonces, aquí nos está diciendo en esta primera columna qué tipo de medio es. ¿Sí? Entonces, observen que como es un video, pues trae audio y trae video. Bien. Yo puedo acá de alguna forma filtrar, entonces le digo acá que solamente me muestre los de video, que es lo que me interesa a mí. Entonces me va a mostrar solamente todas las pistas de información del video. Bien, todas las pistas de información del video. Estas pistas quiere decir que son los fotogramas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y ya les voy a mostrar ahora cuántos fotogramas por segundo está manejando ese video. Entonces acá tenemos, por ejemplo, observen acá, que era la pregunta de ahora. ¿Cómo sé que es un fotograma I o un fotograma P? Observen que acá nos dice el tipo de imagen, ¿cierto? Tipo de imagen. Entonces acá nos está diciendo que es I, este es P, seguimos con P. Si yo le digo aquí filtrar que solamente me muestre los I, va a mostrar solamente los I, que son pocos. Recuerde que es cuando se genera un cambio importante o información importante en el video. Y los P, pues es el relleno, lo que nos ayuda a la fluidez del video. En ocasiones no vamos a tener los B porque pues va a tener menos información dependiendo pues de la clase de video que tengamos. Bien. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta acá? Observe que aquí nos muestra el espacio de color que está utilizando ese video para tenerlo muy pendiente. Aquí es las dimensiones, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la duración. Observen. La duración de cada fotograma o de cada paquete de información.
Entonces, esto es muy importante cuando se hacen mediciones de velocidad. Observen, por ejemplo, acá que tendríamos nosotros esto como velocidades variables. Observen, hay fotogramas, ¿sí?, que tienen diferente duración. Aquí vamos a ver si nos filtra. Tenemos 3 duraciones en diferentes fotogramas. Entonces, importante, observen, no todos los fotogramas tienen la misma duración. Eso pues por tocar algo, no quiero profundizar más para mostrarles otra situación. Entonces ahí tendríamos un ejemplo. No se vaya a bloquear. Bueno, entonces, quiero mostrarles acá otro ejemplo ya para terminar y espero pues en algún futuro nos podamos encontrar nuevamente para ahondar un poquito más en estos conceptos. Aquí, por ejemplo, quiero que veamos esta sentencia. Extraer fotogramas. Observen que vamos a tener solo un segundo. Solo un segundo. Bien. Vamos a llevarlo al programa. Esto no cerró porque... Guardar, listo. Aquí limpiamos la consola, ponemos la sentencia, le damos enter y aquí le dijimos que la vamos a guardar en capturas un segundo, en la carpeta capturas un segundo, o sea que aquí debemos tener la información, ¿sí? Observen que hay 30 fotogramas, tenemos 30 fotogramas del video, ¿bien? Ahí pues lo estoy pasando, de pronto no ven ustedes la diferencia, fue un segundo, pero esto, ¿por qué es importante? Entonces, estamos mostrando un segundo, si yo voy aquí a las propiedades del video, le digo detalles y él me dice que tiene velocidad de fotogramas 99.40 fotogramas por segundo, o sea que sí son esos 30 que yo saqué ahí, de alguna manera, pues son los fotogramas que dura un segundo por reproducirse el video. Quiero mostrarles aquí este último para terminar y si hay algunas dudas, por favor. Bueno, por ejemplo, esta sentencia, control C, si yo la doy acá, control V, él me va a entregar solo los fotogramas I, ¿sí? Solo los fotogramas I de todo el video. Bien. Y quiero mostrarles por último esta. Aquí dijimos que nos va a guardar en capturas original. Entonces vamos a la carpeta capturas original. Y aquí observen que nos trae la información. ¿Qué número de cuadro es? ¿En qué tiempo del video se presenta? ¿Y qué tipo de cuadro es? ¿Sí? Entonces, si yo las empiezo a pasar, observe que él empieza a cambiar la información, ya de un I pasó a un P, nos dice el tiempo en milésimas de segundo en el cual se está mostrando. Seguimos, sigue cambiando el número de cuadro, o sea, el número de fotograma. Observen que aquí ya me cambió de un P a otro I y seguimos sucesivamente hasta ya el tiempo que le hayamos dado. Nosotros podemos darle el tiempo de qué tiempo a qué tiempo queremos que nos saque la información. Todo eso se puede hacer con este programa de software gratuito. ¿Listo? Con esto pues no quiero quitarles más tiempo. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, sugerencia, comentario, por favor, bienvenido y muchas gracias por la atención. Profesor, muchas gracias. Profe, una pregunta, ¿cómo se llama el programa? Qué pena, profe. Ya les ¿Puedes muestro. colocar en el chat? ¿Lo puedes colocar el nombre en el chat? Aquí para que lo vean acá.
es FFmpeg. Es que en el chat como acá, escribe Sí. así. FFmpeg. Así se llama. Ese programa es muy potente, ese programa es la base de todos los programas de análisis de video. Lo único acá es que nos toca pues saber la sentencia, no es saber programar, es simplemente tener claro qué significa cada uno. Cada uno de estos ítems nos va a llevar a una sentencia, hay filtros, en fin, entonces, pero todo se puede hacer. ¿Listo? Nos pregunta Daniel Barrera que si es gratuito. Me extraña de Daniel, pero bueno, que si es gratuito. Sí, sí, claro, claro. Búsquenlo en internet, es gratuito, traten de bajarlo de la página oficial. Ojalá pues más adelante tengamos otra charla y en el cual yo de alguna manera, si quieren, les enseño cómo se baja, cómo se instala, cómo lo organizamos para lo que nosotros necesitamos. Y pues es simplemente seguir en estas instrucciones. Claro que sí, Álvaro. Ya quedamos ahí en una cita eh, para entrar a trabajar entonces con este clase de programas que mire que van a ser muy útiles en la actividad que desarrollamos en los análisis de video. Bueno, ¿qué nos falta? El sondeo. Ah, José Ante, bienvenido, gracias por venir. ¿Resolvimos su pregunta, viejo Ante? Perfecto. Perfecto, profesor, muchas gracias. Me da gusto saludarlo. Ok, qué bien, me alegra que tengamos acá eh, en este auditorio personas tan especiales para nosotros. Pues bueno, como lo manifestamos en la conferencia anterior, eh, los requisitos para poder buscar la certificación, sí, creo que aquí tenía el micrófono. Este es el sondeo, entonces ya vamos a abrir el sondeo para eh, que ustedes le respondan. Porque ya la fotografía del video que nosotros realicemos como peritos, seamos oficiales o de parte, mm, tiene que apuntar hacia la reconstrucción, ¿sí? Entonces voy a mostrarles aquí algo para que lo tengan presente. Ya todas las imágenes que ustedes tomen deben tener unas características específicas que sirvan para reconstrucción virtual, que es lo que se maneja. Les comentaba ahorita de un programa Blender, que es el que yo trabajo para las reconstrucciones, y les digo, de pronto, si es de interés de algunos compañeros, sé que aquí hay unos compañeros de la policía, del CTI, que de alguna manera o en algún momento ya van a terminar sus labores con estas instituciones y tendrán a bien seguir esta práctica en lo particular. Entonces, existen diferentes software gratuitos para poder nosotros trabajar. ¿Sí? Les muestro por acá, ejemplo, les voy a compartir aquí mientras César organiza allí su trabajo. Por favor, alguien me confirma si están viendo la pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, observen, este elemento que es para una pericia, observen, reconstruido todo en ese programa Blender, ¿sí? Este programa es muy realista. Entonces nosotros podemos llegar a reconstruir un hecho de una forma muy, muy exacta, ¿ya? Todo esto se hizo por medio, o sea, de referencia a las imágenes, de referencia a las medidas. Entonces nosotros podemos llegar a tener un resultado como este. Observen. Si, ejemplo, esta otra, este también fue solo fotografías
esto fue un montaje solo con fotografías, observen el detalle que se tiene, ¿sí? Esto es de alguna manera hecho en software gratuitos también. Observen que se ve hasta el rótulo. Ya pues esto depende de la calidad con la que usted tome las fotografías, ¿sí? Observen el detalle. Entonces esto nos va a entregar mucha más información que texto en un informe y una imagen 2D o plana. Entonces, si nosotros llegamos a un trabajo como este, pues de alguna manera vamos a demostrar la idoneidad que tenemos y el manejo, observen el detalle, ¿sí? Aquí se puede sacar mucha información. ¿Listo? Igual con elementos pequeños, todo depende de la calidad con la que usted tome las imágenes, observen este. Bien, César, no sé si alguien alzó la mano y pueda. Álvaro, buenas noches, con William Anturí. Curso, una noche. Gracias, igual saludo para todos los compañeros que están en este momento enlazados. Toda esta información que nos ha ofrecido usted, que desarrolla el perito, en el caso del investigador contractual o investigador privado que hace una solicitud a las cámaras de seguridad que maneja el CAD y que lo extrae obviamente bajo la cadena de custodia y que lo que necesita realizar es, por decir un ejemplo, verificar si una persona quedó en la escena de un delito X. Para esas actividades que realiza ese investigador, también se desarrolla parte del proceso que usted ha mencionado, es decir, hay que sacar un hash para demostrar esa mismicidad de ese elemento desde el inicio hasta el final y otras partes que usted ha mencionado. Bien, bien, Curso, esa pregunta es muy pertinente porque referenciando, como yo les he dicho, trata uno de buscar mucha información. Hay países, ejemplo, y para de pronto eh, ir con la pregunta, hay países donde han puesto o han desvirtuado fotomultas solicitando cuál fue el proceso que se le hizo a la imagen, ¿sí? Ejemplo, por decir algo, cómo es que captura esa cámara, si la cámara es análoga, o sea, buscando toda esa parte técnica. Y va a llegar un punto donde el perito o el operador de esas cámaras no va a tener la información, ¿cierto? Y es allí donde se puede Álvaro, refutar por técnicamente, se favor, deja de podría, presentar. A ver si me deja. Por favor, qué pena listo, la listo, interrupción. listo. Se podría refutar una situación de esta. Les pongo de presente un caso. Eh, Se capturó por medio de un video de un celular un homicidio, ¿sí? Al perito del Estado, policía o CTI le llegó el video y él empezó su análisis. Sacó su análisis bien con los protocolos de laboratorio, dio sus resultados, se presentó en audiencia, pero resulta que él tomó como cierto ese video, ¿sí? Y era un video que estaba circulando en las redes sociales con poca información de metadata. ¿Cómo se puede desvirtuar un video de estos? Pues simplemente preguntando si él hizo algún proceso o procedimiento el cual lo llevara a verificar de que ese video no había sido alterado, de que ese video era tal cual como habían pasado los hechos. Por un lado, verificar originalidad, ¿cierto? Si ese video no había sido alterado. Por otro lado, verificar autenticidad. ¿Cómo se verifica autenticidad? Si hay una persona que pueda autenticar que tomó el video, si es un video que ya está en redes sociales, entonces ahí se autenticaría con los testigos o los demás elementos materiales probatorios que se tenga y la integridad del video, o sea, ¿qué sucedió con ese video antes de que llegara a manos del perito? El perito tiene solo una parte de la historia.
Entonces, no sabemos qué pasó con ese video anteriormente. Entonces, ¿cómo se hizo para refutar ese video? Era un video corto, póngale 10 segundos. Se hizo otro video, ¿sí? En el cual se veía que la persona, por decir algo, el video que rondaba en las redes sociales era de un homicidio por arma de fuego se manipuló ese video y se le puso, por ejemplo, un arma blanca. Entonces se le pregunta al perito, ¿cómo hace usted para verificar que es este o es este video como sucedieron los hechos? No hubo respuesta, o sea, no hay respuesta para eso, para que él pueda autenticar efectivamente cuál de los dos es. Él tampoco hizo el análisis de verificación de originalidad. Entonces vea que toda esa parte del antes, no solamente tomar el video y empezar de ahí la cadena de custodia, es lo que da ese lado para poder hacer un dictamen. ¿Listo? Y sí, César, ¿ya se organizó la actividad? Realmente no la tenemos, no la deja compartir, entonces por el día de hoy solamente vamos a sacar listado. Con el listado ya tendremos presente quiénes fueron los que nos acompañaron el día de hoy y de esta manera cumpliríamos el requisito de la asistencia a la conferencia del día de hoy. De igual manera, antes de retirarnos, queremos hacer nuevamente la invitación para que el 11 de mayo, dentro de 8 días, a las 16 horas de Colombia, nuestros compañeros de México que lo tengan presente, la diferencia horaria, 18 horas de Colombia, en este momento son las 19:16. Vamos a tener la conferencia de la doctora Eliaviani Lazo Cerón, que nos va a estar hablando del cientificismo y pericias médico-legales, ¿sí? Ella es la presidente de su comité de medicina, especialmente lo que es medicina legal.